Bienvenidas y bienvenidos en Primera Línea, el programa en donde escuchamos y honramos a quienes cuidan la salud. Hoy hablaremos sobre salud mental, sobre temas que muchas veces se esconden en el silencio. En el episodio de hoy conversaremos con un psicólogo, con una gran experiencia clínica y una mirada profundamente humana. Esto es En Primera Línea. Comenzamos. Yo, el Beastie Versus en el mic, el A2H, pa, es el Ladex, yo. Torno infinito, bro, guerra sin tregua. Vidas que cuelgan, la muerte siempre te acecha. Manos que tiemblan, miradas que te imploran. Pero aquí nadie retrocede, hermano, nadie llora. A veces ganas, bro, a veces pierdes. Duele la lucha, pero nunca se detiene. Cuando un alma regresa, la luz se enciende. Por cada caída existe alguien que siempre vuelve. Guerreros de blanco, sangres y heridas. Héroes ocultos salvan un chingo de vidas. En primera línea, sin dar un paso atrás. Entre sombras y fuego no hay miedo para luchar, yo. Venas y arterias, vendas y esquemas. El mundo enferma, la sangre muerta te infecta. Somos nocturnos, salvamos tu rumbo. Damos el 100%, somos escudo del mundo. Hola, soy Antonio Ríos, soy psicólogo clínico y estoy en primera línea. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de En Primera Línea. El día de hoy pues estamos muy contentos de tener a la persona que viene hoy a ser entrevistada, a nuestro invitado. El día de hoy es un episodio que vamos a tocar temas muy sensibles, temas como las autolesiones y el suicidio. De verdad que si tú conoces a alguien que esté pasando por un proceso así, no dudes siempre en pedir ayuda. El día de hoy vamos a escuchar algunas historias y la persona que está con nosotros también nos va a orientar un poco sobre estos temas. Sin más preámbulo, vamos a dejar que se presente y pues que nos diga a qué se dedica y quién es. Bueno, mi nombre es Antonio Ríos, soy psicólogo clínico, licenciado en psicología y pues me dedico a dar consulta o terapia clínica a los pacientes los cuales lo requieran. Muy bien, Toño. Gracias por estar aquí. No, de que a ti. Eh, Toño, ¿cómo es que tú llegaste hasta donde estás ahorita? ¿Cómo fue que decidiste estudiar esa carrera y esa profesión? Porque pues no es nada fácil, ¿no? Muchos se inclinan en el área de la salud, siempre es por la medicina, ¿no? Ujú, No es muy común que alguien diga, me voy por la salud mental, ujú. ¿no? Es como que es un poco más, delicado, un poco más como que nadie es así de que, ay, yo hoy decidí estudiar eso, ¿no? Pues es que justamente, pues creo que, no sé, ¿no? En mi caso empecé igual. Yo quería ser médico. Yo quería Ok, ser médico y mi idea era ser médico, cosa que pues no tenía, digamos, bien fomentada, sí. debido a que metas en esos tiempos o en esa época claras no tenía. Lo único que quería era ser médico. Entonces, mi primera opción para la escuela era medicina y enfermería. No existía justamente esta posibilidad de psicología hasta que un día leyendo un cuaderno de una personita, pues empecé a leer sobre la parte psicológica y me gustó demasiado. Y de ahí me di cuenta que pues sí está bien, ¿no? Estudiar medicina no es una carrera a lo mejor fácil de estudiar, tiene mucho compromiso, mucha vocación, tienes que tener mucha vocación para ser médico, pero yo desde ahí creí que no era la única manera para atender la salud, digamos, de una persona, Sí. sino también tenía que ver primeramente la salud mental antes que la salud física, Ujú. debido a que principalmente nosotros pensamos o actuamos conforme van pasando nuestras experiencias de vida y eso nos va enfermando o eso nos va llevando a una condición. Digo, en ese caso, las enfermedades que nos provocamos, porque hay hereditarias, las cuales pues eso sí no Ujú. podemos hacer nada, pero en cuanto digamos, a estas enfermedades generadas por nosotros mismos, pues primero tenemos que tener una salud mental antes de una Sí. física.
Sí, es muy importante, ¿no? El tener a alguien que cuide esa parte, Ujú, porque a veces también cualquier persona, ¿no? ujú, Creo que cualquier persona llegas y te descuidas mucho esa parte de la salud mental. ujú. Y alguien que te lleve de la mano, pues siempre, o sea, te va a ayudar muchísimo. Y es que tenemos todavía en esta cultura la idea de, bueno, digamos, ya no tanto, pero siento que hemos estado en una crisis de salud mental, Ujú, salud emocional muy grande, debido a que todavía tenemos esta idea sobre que pues, la terapia es solo para las personas locas, ¿no? sí, La terapia es solo para las personas que no están bien de su cabeza. ujú, A veces haciendo menos nuestras problemáticas y pensando que no tenemos nada, ¿no? Y esa idea, bueno, de cierta manera, pues es errónea, porque no solamente es para las personas que tienen problemas, sino para a veces, pues darnos un motivo de vida, a lo mejor darnos una guía para poder elegir inclusive la carrera, ujú, porque la psicología pues abarca demasiadas cosas, así como la medicina. ujú, Entonces, a lo mejor también nos enseña a ponernos límites, a querernos a nosotros ujú, mismos, a superar un duelo, inclusive hasta lo más sencillo, ¿no? A tener hábitos saludables, nos enseña la psicología. ¿Por qué? Porque al final, porque nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, a debatirnos a nosotros mismos. Y creo que la persona con la cual debemos de tener digamos, encuentro sí, constantes con nosotros. Si nosotros no estamos bien, no podemos estar bien con los demás. ujú, Entonces yo creo que en este punto, pues yo intento invitar a las personas a que en vez de cuestionarse o autocriticar la psicología como esta parte en donde nada más van las personas malas que están sí, mal de sí, la sí, cabeza, nos metamos de una manera introspectiva a ujú, pensar que también tenemos nosotros, que también la terapia no es para cualquiera. O ujú, sea, la terapia es para las personas, y no digo que la tomen todos, que podría ser, ¿no? Pero no, no, no. Al contrario, creo que la terapia es para cierto sector de personas las cuales con sus dolores no puede. sí, sí, sí. Pero también creo que es una oportunidad esencial para encontrarnos si queremos hacerlo. Ahora, ¿cómo fue que tus papás, al momento que tú les dijiste, quiero ser psicólogo, qué pensaron tus papás? ¿Qué te dijeron? Porque también influye mucho esa parte, ¿no? De la gente que te rodea y más de tu núcleo familiar. Pues fíjate que mis papás siempre me han apoyado en lo que yo quiero, Ok, ¿no? No ha sido una situación en donde se haya visto una controversia de, no, no lo estudies, ¿no? Al contrario, sí, siempre me han apoyado, siempre me han inculcado ese apoyo en todo sentido, ¿no? Hasta en los momentos que no lo necesitaba, ahí estaban. Pero sí fue una situación en donde hasta yo mismo estaba dudoso si quería estudiar psicología. ujú, Porque no era algo pues que conociera al 100, ¿no? O sea, normalmente nos enfocamos a lo que nos gusta y como me gustaba la medicina, pues ya me había leído, ya había investigado un investigado. Ah, poquito ok. sobre las situaciones. Igual de enfermería, o sea, me había Ujú, metido un poquito a leer, a meterme un poquito en la historia, pero en psicología no. Entonces era más la duda mía de, bueno, ¿sí podría estudiar psicología o solamente es una situación que lo estoy haciendo por otra opción de carrera? Pero posteriormente cuando mis papás empiezan a apoyarme en la escuela, dije, pues es que además de que pues, sí me llamó la atención, es algo que a mí me están haciendo, me está ujú, saliendo esa vocación y la habilidad a veces de, digamos, ¿no? De hablar con las personas, de ser sociable, pues se marcaba mucho en mí, entonces era una de las fortalezas que tenía para poder ser psicólogo y me gustó. ujú, Entonces siempre fue ese apoyo por parte de tus de mis papás. papás. Creo que Ok. el que dudaba de eso era yo, no, Sí, no sí, sí. ellos. Ajá. Ahora, desde tu casa, desde tu infancia, ¿cómo fue canalizar y hablar de tus emociones con tus papás? Porque, bueno, Ajá. la psicología también es parte de, ¿no? Parte de sacar emociones, parte de canalizar esa parte.
Sí, sí, sí lograbas canalizar todo eso. Pues mira, empezamos con un tema muy interesante. Ujú, Y es que, pues mira, en mi infancia vamos a poder decir que teníamos lo esencial. ok. O sea, realmente no nos faltó nada, Ujú, al menos a mis hermanos y a mí. Y fue una situación que donde mi papá pues trabajaba durante mucho tiempo, casi no estaba en casa. Y pues de ahí fueron creándose ciertas situaciones en donde pues hubo problemas, hubo discusiones, mm, hubo inconformidades por parte mía, en donde no me sentía a veces entendido, donde no me sentía escuchado, donde ok. sentía que me faltaba algo. Y pues conforme fue estudiando esta parte de la psicología, me fui dando cuenta que pues canalizarlas a veces con la persona con la cual tiene que canalizarla, pues no era la parte esencial, Ujú, sino que todo ese dolor venía de mí. ok. Todo ese dolor venía de mí y yo tenía que ver la manera de manejarlo. Ujú, Por lo cual, siempre, por eso yo te mencionaba al principio, ¿no? O sea, la terapia está más invitada a las personas con las cuales con sus dolores no puedan. sí. ¿Por qué? Porque con esos dolores que yo tenía, a lo mejor de sentimiento de abandono, que no era, ¿eh? O sea, esa Ujú, idea yo me la empezaba a crear desde la falta de estancia de mi papá a un sí, sí, lado, sí. ¿no? Este, porque en ese momento pues no veía todo lo que estaba dando, Ujú, pero te digo, desde ahí empecé a canalizarlo con un psicólogo. ujú, Empecé a ver la otra perspectiva de la vida, de la sí, sí, sí. realidad, en donde pues había más cosas, no solamente la parte física, Ujú, que demostraban el amor hacia un hijo. Entonces, todo eso fue saliendo conforme el estudio, conforme a ir a la terapia, conforme ujú, a entender más cosas y pude estar más en paz conmigo mismo sí. al sacar toda esta situación, digamos, adversa que tenía. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, hablando esa parte, yo, en mi caso, Ajá. mis papás trabajaban, ¿no? Ujú, Los dos. Y entonces los que nos cuidaban eran mis ujú, abuelos maternos, que tanto mi hermano mayor como para mí, pues nunca fueron abuelos, ya siempre fueron nuestros papás, ¿no? ujú, También. Y sí es importante, ¿no? Lo que dices, porque, por ejemplo, yo muchas veces de niño les reclamaba a mis papás, y decía: "Es ujú, que nunca están, ¿no? O ujú, sea, a mí nunca me vieron y, pues, mis papás son ellos, ¿no? O sea, ujú. pues, ustedes no". Y ya conforme vas a creciendo, te vas dando cuenta de que, pues, tus papás, en mi caso, mis papás, no estuvieron conmigo, pero por darme lo mejor, ¿no? Por darnos lo mejor a nosotros, por poner un plato en la mesa, por ponernos tenis, zapatos, vestirnos, ¿no? Y eso también significa mucho porque, pues, es parte del amor que nos tienen los papás hacia los hijos, ¿no? Los sacrificios, ¿no? Que hacen. Sí, justo, de hecho, o sea, digamos, ¿no? Tú que eres padre, me lo podrás decir, a lo mejor por cierta circunstancia, el trabajo en el que estamos, pues nos da la oportunidad de Ujú. tomar los días importantes y a lo mejor en asistir, ¿no? Pero si tuvieras que asistir y en un cumpleaños de tu hijo, a lo mejor te has perdido algún cumpleaños, Sí. alguna graduación, alguna situación, pues yo creo que no te sentirías arrepentido por haber Ujú. asistido. Y no porque no tengas ese cariño hacia tu hijo, sino porque estás fomentándolo desde otra parte. Sí, sí, sí. Entonces, en esta cuestión de la vida tenemos que tomar decisiones con las cuales podamos vivir. Sí. Porque si no podemos vivir con las decisiones las cuales pues, tomamos, pues es complicado transitar la vida pues, Ujú. con culpa o con remordimiento acerca de lo que no pudimos hacer. Es que tampoco, digamos, los padres los tenemos tachados como padres, el hecho o manifestado como padre de pues tiene que trabajar, tiene que estar con el Ujú. hijo, tiene que dar este dinero a la casa, pero no lo vemos como la persona que está detrás de ese padre, ¿no? Sí, No sí, lo vemos sí. como seres humanos, lo vemos como ese proveedor, como ese, a lo mejor, digamos, ese sostén de la familia, Ujú. y no lo vemos como esa persona que también pues se cansa, está Ujú. fastidiada, está agotada,
a lo mejor tienen miles de problemas que nosotros no vemos. Sí, Entonces, despersonalizamos a los padres en cierta cuestión para, pues, cumplir a veces los caprichos de los hijos. sí, sí es muy cierto. Ya cuando te vuelves padre, ahora ya entiendes tú a tus papás, ¿no? Ajá. Apenas también como lo que dices, me pasó algo, Bueno, yo no soy que padre, pero sí, lo entiendo desde esa me perspectiva. pasó algo que tuve que decidir entre mi hijo y una persona ajena a mí, ¿no? Ajá. Ajena a mi persona, que pues ni siquiera yo la conocía ni nada, ¿no? Ujú, Estábamos ahí en un rollo y entonces era su examen de taekwondo de mi hijo ujú, y también era algo muy importante de mi trabajo, ¿no? ujú. Y entonces yo decidí mejor irme con mi hijo y una persona estando ahí todavía en el lugar en donde estábamos me dijo, pues si tú consideras que es más importante tu hijo que esto, pues te lo dejo a tu criterio. Y dije, no, pues sí. Dije, ¿cómo crees que voy a poner a esta persona Ujú, y a mi hijo, ¿no? Dije, no, pues sobre todas las cosas siempre voy a preferir a estar en esos momentos, ¿no? ujú, A lo mejor sí, como dices, híjole, ya no me puedo mover porque es algo que tengo que hacer para beneficio de mis hijos, pues ni modo, ¿no? Pero sí, no me quedé con ese sentimiento de decir, y después lo pensé y dije, híjole, ¿sí habré hecho bien? Dije, no, sí hice bien. ¿No? Y estando ahí con mi hijo dije, sí, sí hice bien. Y fíjate, mira, es que nosotros existimos por parte de un reconocimiento. Ujú, De hecho, nosotros existimos por parte de que alguien esté con nosotros, sí, de que te reconozca tu madre al nacer, que te reconozca tu padre ujú. al cuidarte, de que te reconozca tu familia como una persona importante. O sea, si lo podemos hacer así, me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es el amor? Bueno, yo considero que el amor puede ser manifestado de muchas maneras, Ok. ¿no? A lo mejor tú, como te decía, ¿no? Tú le compras unos tenis a tu hijo Ujú, para que no esté con los mismos tenis siempre, ¿no? Esa es una forma de demostrarle a mi hijo amor, ujú, ¿no? O el hecho de que yo llego del trabajo ujú, y que esté hecha la comida ujú, porque mi esposa hizo, eso para mí también, representa a mí ese amor, ¿no? ujú, Que mi esposa me está entregando, ¿no? Y se puede ver de muchas maneras, ¿no? O cada persona lo va a interpretar de muchas maneras. ujú, Puede ser el amor que le tienes a tus padres, el amor que le tienes a tus mascotas, ujú. de que tú llegas y tu mascota llegas y te está moviendo la colita, ¿no? Y esa parte, pues tu mascota te está diciendo que te ama, ¿no? Que te quiere, ¿no? Ujú, justamente, o sea, esta situación del amor es un sentimiento hacia el otro, Ujú, de reconocimiento. Yo lo entiendo así, de un reconocimiento hacia el otro. Porque a lo mejor, ¿no? Ya que tocas el tema de tu pareja, imagínate que estás en el centro, ya ves que es una parte muy concurrida, sí, donde hay miles de personas o cientos de personas, pero si estuviéramos, vamos a ponernos en la situación que estuviéramos en el centro, ¿no? Y viniera, estamos en la Alameda Central ujú, y un cúmulo de personas, está cruzando sí, y entre ellas está tu esposa. Si yo te preguntara, ¿quién es tu esposa? ¿Qué ujú. me dirías? Pues yo creo que sí la reconocería, ¿no? Pero, ¿qué me Por, dirías? ¿Cómo la describirías? pues yo empezaría describiéndotela primero por cómo es físicamente, ¿no? Ujú, Ya después por son rasgos personales. ok, No rasgos que la describan o que la definan. ok, A lo mejor cómo va vestida también ese día, ok. ¿no? Porque también hay que poner mucha atención en esa parte, ¿no? Sí, o sea, le describirías a lo mejor con el cabello ondulado, si Sí, usa sí, lentes o sí. no, si camina de tal Mm, manera. Pero es que justamente el amor manifiesta que en un mundo entre de grises y blancos le da un matiz de color a tu vida. sí, sí, Por eso sí. la reconoces. ¿Por qué? Porque dentro de todo el cúmulo de personas ella es la indicada Ujú, para que tú puedas estar, digamos, o el reconocimiento para que tú puedas estar con ella. ujú, Y es que así vamos creciendo a través de un reconocimiento, porque si no nos reconocieran, pues no existiríamos. sí. ¿Me entiendes? Si lo pongo en un ejemplo, digamos, am, de un recién nacido,
La madre tiene que reconocer al hijo como propio para darle de comer. Ujú, Si no le da de comer, se muere. Justamente, ¿no? Tú me hablas del alimento que te da tu esposa. Pues te alimenta porque considera que eres una persona valiosa. ujú, Y a veces pensamos que la valía empieza a partir del otro, ujú, ¿no? Empieza a partir de ese reconocimiento del otro. Y yo ahí empieza, ahí empieza la, digamos, esa matiz en ujú, donde ya está ok, mal ese pensamiento, ¿no? sí, Porque yo creo que la psicología lo que busca más que eh, entender la situación es encontrar un equilibrio para que no se vaya a ambos ujú, extremos. Por ejemplo, hay personas que tienen una autoestima pues estable porque tienen unos sentimientos estables, ujú, porque se entienden a sí mismas, porque se quieren a sí mismas, sí, ¿no? Y hay personas que desmesuran o tienen este ego o este egocentrismo pues muy ujú, elevado y también hay personas que ese ego pues lo tienen muy abajo, ¿no? sí, Muy desvalorizado y pues empiezan a depender de las demás personas para que te quieran, ujú. empiezan a, A a buscar, ¿no? buscar ese reconocimiento de más en Ujú, las otras personas. Entonces, una persona estable es o una persona con buena autoestima es cuando sabe que necesita ese reconocimiento para poder existir, pero no lo necesita de más para poder saber quién es y sí. tampoco necesita de menos para poderse salir de una relación o de una situación complicada cuando lo necesite. Sí, yo creo que eso que tocas, ya lo vemos ahora mucho en las redes sociales, ¿no? Ujú, Que hay gente que a cada rato está abriendo su teléfono para ver, ay, ya tengo tantos likes, ¿no? ujú, Ya tengo tantas reacciones. Hay un video muy padre de una muchachita que se maquilla y todo y se toma la foto y dice, ya me voy a la fiesta, ¿no? ujú. Y él sigue en su casa y se empieza a desmaquillar, se pone su pijama y se acuesta y está viendo nada más el teléfono y esa es esa parte, ¿no? De que ahora ya también estas generaciones pues buscan de esa forma el reconocimiento, ¿no? A través de lo digital. Sí, ¿por qué? Porque pues a final de cuentas a veces creo que nos despersonalizamos por el Ujú, otro. Queremos el reconocimiento porque a veces estas personas las cuales buscan el, digamos, el reconocimiento por los demás, por las redes, lo buscan de tal manera ansiosa que si no lo tienen a veces se sienten mal. sí. Pero es una falta de amor propio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como te lo mencionaba hace rato, no toda vida es valiosa. Sí. ¿Entiendes? Toda vida es valiosa. Por lo tanto, si toda vida es valiosa, al nacer, tú ya eras valioso. Ujú. Esa valía no cambia conforme el tiempo. ¿Ok? Esta Sí. cultura nos ha enseñado que nosotros somos valiosos conforme a lo que demos, somos o Ujú. podamos llegar a ser. Y creo que es al revés. Creo que nosotros somos valiosos por lo que damos, o sea, por el hecho de ser valiosos, perdón, podemos dar Ujú. lo que podemos, lo que estamos L- predestinados o Sí. destinados a dar. En este caso, un ejemplo, ¿no? Yo creo que esta parte del amor se entiende en donde el otro da. Sí, sí, sí. Ajá, y creo que el amor es no dar, Ujú. es todo lo contrario. Yo creo que el amor es específicamente el no dar a lo mejor a la otra persona problemas, Ujú. celos, Sí. no dar ofensas, Sí. no dar deslealtad, no dar estas humillaciones, porque Ujú. más de lo que das en el amor es lo que no das. Ujú. Así vas, digamos, vas viendo si la persona es la indicada para ti. Por eso es importante buscar una relación a través de uno mismo mediando las faltas. Ujú. Porque si nosotros no resolvemos las faltas en el momento exacto, siempre vamos a tener esta carencia o esta situación de falta es, sin poderla, digamos, complacer o buscándola en otro lado, Sí. sin sin darle una satisfacción propia, porque nada nos va a tener satisfechos.
Ujú. ¿Entiendes? Porque a lo mejor no voy a ser la persona indicada para esta persona, o la otra persona no ve, no reconoce mi esfuerzo y yo Ujú. tengo que hacer de más para que lo reconozca. Entonces, el relacionarse con una persona es muy complejo, porque Ujú. tienes que entender su historia de vida y desde dónde va, va ligado para poder ver si realmente es alguien para ti o no. Sí. Ahora, tocando todos estos temas y ya profundizando un poco, a través de tu experiencia como psicólogo, ¿qué te ha tocado vivir? ¿Qué te ha tocado ver durante ya este ejercicio profesional? Porque sí ha de estar muy, muy, a veces yo creo que ya muy cañón esa parte Ujú, de que ya hay gente que cruza esa delgada línea ujú, y que ya no sé, como dices, ¿no? Ya no siente amor propio o su autoestima está por los suelos ujú. y cruza esa línea y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando cruzas, yo me Ok. imagino que ya no hay en sus pensamientos, ¿no? Ujú. Que dicen, pues ya me voy por aquí y a donde tope, ¿no? Pues de hecho esta parte de esa baja autoestima pues se ve en dos partes, ¿no? A veces decimos que una persona egoísta nada más ve por sí mismo. Ujú. Confundimos el ego con el egocentrismo, en donde el egoísta es una persona que solo ve a sí mismo, no ve a los demás, se preocupa solo por sí Ujú. mismo, las necesidades de los otros no las ve, etcétera, ¿no? Pero no, eso es el egocentrismo. El egocentrismo es esta persona en la cual no ve a las otras y solo se ve a ella y su mundo es ella, Ujú. ¿me entiendes? Pero, de hecho, eso se le llama narcisismo y viene desde una historia griega con Ujú. Narciso, ¿no? En donde Narciso empezaba a, a quererse a sí mismo, digamos, ¿no? A tener esta, eh, digamos, patología en donde solamente importaba a él, solo Ujú. importaba a él, solo importaba a él. Y pues una diosa griega pues lo castiga, ¿no? Lo castiga de la manera en donde pues solo está él. Entonces, si lo ponemos de ese lado, pues esa es la parte en donde la autoestima este, está desmesurada. Okey. Pero también está la otra parte en donde la autoestima es con mesura, o sea, Ujú. está baja. Sí. En donde pues esta persona tiene bajo autoestima, depende de los demás, ya no se ve a sí mismo, ya no se quiere, se siente insuficiente. Y ahí es Sí. donde empezamos a tomar situaciones en donde caemos depresión, en ansiedad. Y si lo vemos en una situación más grave, pues a lo mejor con las autolesis o Ujú. con temas de desvivirse a sí Ujú. mismos para, pues, digamos, ¿no? No sentirse mal. Okey. ¿Qué anécdota impactante, durante toda esta, como te decía, durante todo este ejercicio de tu profesión te ha tocado vivir con respecto a esa parte? Mira, fíjate que me tocó una chica, Ujú. una chica en donde, bueno, pues a su hermano lo mataron, Okey. digamos, lo desvivieron en cierta región y ella presenció la, Su la, muerte. la muerte, Okey. justamente, ¿no? En donde, pues, va llegando a casa Ujú. y lo ve que unas personas lo habían sacrificado para un ritual, ¿no? Ujú. Entonces Órale. pues esta persona al verlo, pues empieza a caer en depresión, empieza Ujú. a dudar de sí misma, de sentirse mal por la situación en la cual pues Ujú. estuvo, porque ella antes pues, de que pasara todo eso estaba con su hermano y se fue y al Okey. regresar, pues ya estaba así, ¿no? Ujú. Entonces, pues se sentía culpable, no se sentía segura de sí misma y tenía esa tendencia a, a deprimirse Ujú. y a inclusive pensar digamos, el
suicidio por esta situación, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estaba atravesando un duelo. De hecho, el duelo se divide en varias fases, Ujú. que es la negación, Ok. la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, Ujú. ¿ok? Cuando una persona pues va a fallecer, pues todo lo negamos. Ujú. Negamos el hecho de que podamos perder ese ser querido, Sí. ¿no? Queremos ver la manera de poderlo salvar. Ujú. Todo cuando fallece estamos enojados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no compartimos los mejores momentos con él, Ujú. no compartimos a lo mejor no le dimos el tiempo que debería de merecer, a lo mejor nos Sí. faltaron cosas por vivir, Te enojas con te Dios, enojas, ¿no? inclusive O te puedes si eres enojar con las religioso. religiones, en la que tú creas, te puedes enojar hasta con tu propia familia por no Sí. haberlo cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en esta fase, ¿no? En donde ponemos la ira como en Ujú. primer lugar. Después viene la negociación. A lo mejor estas negociaciones llegan a ser un tanto irreales, Ujú. debido a que podemos pensar, ¿no? O sea, si yo hubiera hecho esto, Ujú. Sí, sí, sí. mi familia, o mi hermano, mi padre, lo que tú gustes, se hubiera salvado. Si yo hubiera podido conseguir el Ujú. medicamento, si hubiera, o sea, pues empezamos Sí, a negociar ujú. con imposibilidades, Ujú. ¿no? Pues, posteriormente viene la depresión cuando pues, te das cuenta realmente que la persona ya no está. Sí, cuando ya te cae el 20, ¿no? Sí, justamente cuando ya no está y empiezas a darte cuenta de que pues esa persona no va a regresar. Ujú. Pero a veces somos muy egoístas, Luis, porque pensamos no en la persona que se fue, sino en la que no pudimos hacer nosotros con Ujú. la persona, ¿no? Ujú. Nos da tristeza esta parte en donde yo ya no soy la persona que era con ella, ¿no? Ujú. Porque hay que entender que en el duelo o en la muerte ya sea muerte de familiar, la Ujú. pérdida de un coche, de un perro, de un amigo, Sí, que te o inclusive, roben ajá, que todo, te ¿no? roben algo o cambiar de ciudad, algo de ti se muere con Ujú. eso. ¿Por qué? Porque tú eras una persona con esa, digamos, con esa persona o con ese objeto. Vamos a Ujú. ponerlo así, ¿no? Supongamos que a alguien le fallece un tío, ¿no? O su mamá o su padre. Se muere esa parte Ujú. de ser hijo, de ser Sí. hija, de ser sobrino, de ser sobrina. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está, dejamos de existir con ella. Ujú. Por eso nos duele tanto, porque estamos duelando esta parte en donde ya no somos lo que antes Ujú. éramos. ¿Ok? Y posteriormente viene la aceptación en donde ya vemos la realidad de las cosas. Ya vemos esta parte en donde pues ya vemos que el pariente ya no está, que Ujú. ya empezamos a aceptar la situación, pues de aprender a vivir sin Sí, que ya no lo él, vas a los ver. Ujú. cumpleaños, en donde a lo mejor su cumpleaños, el día del padre, el día Ujú. de la madre, no sé, ¿no? Algún evento importante que viviste con Sí. él, pues ya no está. Y esta chica pasaba por esto, ¿no? Ujú. Pasaba por ese duelo, pasaba por esa, digamos, al inicio, por esa negación en donde pues ella no quería, no sabía cómo manejar la muerte de su hermano. Sí, y luego más como falleció, ¿no? Sí, ¿no? Como lo mataron, ¿no? Sí, porque a final de cuentas son pues, partes impactantes. Sí. Y más que otra, pues a veces sentimos esta culpabilidad Ujú. en el enojo pues sí, principalmente en el enojo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos sentimos hasta enojados con nosotros mismos, Sí. porque o inclusive culpables, porque a lo mejor esta chica, bueno, pensaba que si ella hubiera podido estar en el lugar antes de que pasara eso, No pues no le hubiera hubiera pasado pasado, nada, sí. justo. Entonces ahí empiezan a ciertos rasgos de culpabilidad. Conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta que pues no se puede hacer nada, Ujú. que tenemos que aprender a vivir con el dolor, porque las rupturas, ya sean amorosas, un duelo por parte de la pérdida de un Sí, familiar, sí, sí. pues no del todo lo superas. Ujú. Siempre va a haber algo que te duela y hay que aprender a vivir con ese dolor. Ujú. Porque fíjate, Luis, que en esta época creo que le ahuyentamos mucho el dolor.
el de no quiero, no sé, ¿no? No quiero que me terminen, y Ujú. si o estoy conociendo a una persona, y si no me hace caso, y si no la Sí. tengo, y a lo mejor, y si mañana ya no estoy en el trabajo en el que estoy, nos queremos prever del dolor. Y hay que entender que el dolor es la mejor muestra de que nosotros estamos vivos. Una Sí. persona que no vive, que le huye al dolor o a la angustia, no vive. Ujú. ¿Por qué? Porque no podemos desligarnos de algo tan, digamos, tan cercano a nosotros que es el dolor. De hecho, en un parto, pues la Ujú. madre, para la madre es doloroso, pero inclusive también para el bebé. ¿Por qué? Porque para el bebé está en un estado de confort, vamos a ponerlo Sí. así, de estabilidad en el vientre de la madre, y al sacarlo le expones a una situación complicada, a una vida dura, Ujú. a una vida a lo mejor solitaria, una vida a lo mejor, bueno, no solitaria en el sentido de no estar acompañado, sino de que pues va a depender de sí mismo, en una situación complicada en donde él no sabe, y eso es Ujú. doloroso para el bebé. De hecho, justamente, ¿no? Hay personas que me preguntan, entonces, ¿cuál es la persona, bueno, o existe la posibilidad de que las personas no tengamos heridas? Y Ujú. eso es imposible. Sí, ¿no? Porque a través de vivencias, ¿no? De lo que vas pasando, de lo que vas viviendo, de pérdidas, pues esas heridas ahí quedan marcadas, ¿no? Y a veces sanan, pero quedan, ¿no? Pero no solamente a través de las vivencias, Luis, sino también desde antes que nazcas. Ujú. Okey. Porque tu historia ya viene desde antes de que tú nacieras. Ujú. Y estabas, digamos, con una historia antes de que inclusive pues te formaran. Ujú. ¿A qué me refiero? A que hay niños los cuales, pues, hay mamás que fueron abusadas, Ujú. hay mamás que tienen hijos no deseados, hay a lo mejor mamás que tienen ese tiempo, ese espacio, esa planificación para el niño que fueron que desde el inicio en el cual supieron son amados, en los cuales Ujú. hay niños que a lo mejor ya la mamá piensa en abandonarlo porque son rechazados. Toda esa historia, el momento de que tú naces, te pega, o sea, es algo que tienes que aprender, que ya viene en una situación eh, histórica por parte de la otra persona Ujú. y que a ti Sí. te pega. Y Tienes tú que tienes que saber aprender a vivir equilibrar, ¿no? Y vivir pues con más que eso, otra cosa, ¿no? ajá, justamente conforme va a Mm. pasar el tiempo, pues tú de cierta manera tienes que aprender a vivir con ello. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de la chica que me comentabas, o sea, tuvo que aprender a vivir con esa parte de que, en primera, de ver algo impactante, como fue, como te digo, o sea, ver a su hermano en un ritual que no me imagino cómo haya sido, Ujú. y empezar a vivir con eso, ¿no? Pues sí, justamente, ¿no? Aceptar esta parte en donde pues ella no era culpable de Ujú. lo que sucedió. Al contrario, yo creo que fue una situación en la cual pues ella no podía controlar, ella no podía prever lo que iba a suceder. Sí. Entonces, estamos hablando de una situación en donde pues a veces el victimismo que nos recorre por Ujú. parte del dolor, por parte de la situación traumática, en pues es mayor que nosotros. ¿Y ese pensamiento en ella cambió? Sí, ¿por qué? Porque conforme fue avanzando la terapia, pues íbamos viendo, ¿no? Ujú. Que ella no tenía responsabilidad alguna, que pues sí, efectivamente, ¿no? Fue una situación trágica, pero que tenía que aprender a vivir con el dolor, que tenía que aceptar la pérdida. Ujú. ¿Cómo la fue aceptando? Pues en este momento descargando el coraje. Descargando Sí. el coraje, ¿cómo? Pues en una situación analítica. Porque a veces hay que escuchar, digamos, ¿no? Que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ujú. Entonces, a veces hay que escuchar las emociones para poder posteriormente analizarlas. Y a veces hay que escuchar la razón para poder analizar la emoción. Sí. Entonces, esta situación viene en conjunto en un duelo, porque a veces hay emociones que no nos dejan escuchar la razón. Ujú. Y para ello hay que empezar a quitar esa culpabilidad, en donde, como yo te mencionaba, ella no era responsable, ella Sí. no tenía una situación, no lo planificó Ujú. ella, no lo hizo ella,
si se iba o se quedaba, a lo mejor iba a Ujú. pasar, Y a lo mejor o iba a también le ser más hacían a ella, traumático, ¿no? Algo. justamente. A lo mejor, y pues en esa situación, pues podían pasar diversas circunstancias Ujú, en las cuales, pues, no solamente ella, sino, pues a lo mejor hasta le tocaba a sus amigos o alguna ujú, situación así. sí. O la buscaban y le hacían, o atentaban con su familia, a lo mejor con su abuelo, con Sí, sus ya hubiera abuelos, sido algo algo más mayor, grande, ¿no? efectivamente. Entonces, conforme vas quitando, bueno, vas haciéndole que acepte que no, pues que no, que ya no va a estar manejando Ujú, esa ira descargada que a veces, que era hacia ella, ese sí. coraje por el hecho de no poderlo ayudar, que va negociando de, bueno, y si yo hubiera podido estar ahí Ujú, y, digamos, reconfigurando ese pensamiento de, bueno, ¿y qué hubieras podido hacer? A sí, lo mejor te hubiera pasado a ti, a lo mejor hubiera sucedido algo mejor, algo peor, y a lo mejor, no sé, no hubiera sido un fallecido, hubieran sido dos y sí, tu otra familia no está. y tú en esa parte, tienes que manejar todo eso, ¿no? O tienes que ayudarla. Pues principalmente guiarla, Ok. guiarla para que entienda la situación en la cual se Ujú, encuentra. vale. Como yo te decía, el duelo viene de una rama etimológica, de dos vertientes Ok. latinas, en donde el duelo es el enfrentamiento, el duelo como tal es el Ujú, enfrentamiento, ¿ok? ujú, El enfrentamiento en cuanto a los caballeros que con sus sí, espadas en sí. una guerra, en una situación Ujú, así, ok. ¿no? Y la otra es el duelo, que es el manejo del dolor. Ok. Entonces, en esta parte en donde tienes que manejar el dolor, tienes que estar muy cuidadoso al momento de hablar, al momento Ujú, de guiar, al momento de reescribir un pensamiento. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, digamos que es como una semilla en un árbol, ujú, una semilla en un árbol. La plantas y vas a empezar a germinar para crecer ujú, un árbol, digamos, estable, saludable. Pero si sí. no le das el cuidado, el tacto, la sensibilidad, el agua suficiente, puede crecer muy mal o ni Ujú, crecer. sí. Entonces tienes que empezar a guiar a la persona para que esta situación sea más confortable, sea más Sí, ok. digerible para ella. Ahora, una situación en donde te haya tocado que sí haya trascendido esa parte que estuvieras con una persona y que esa persona te dijera, no, ¿sabes qué? Pues se suicidó. O sea, ya no aguantó o muchos problemas, algo. Mira, yo tuve una paciente que se hacía autolesis, ya, Ok. se autolesionaba. Empezábamos la terapia viendo que pues ella no se sentía suficiente, que su vida no valía la pena, Ujú, que para qué estaba haciendo, que sus papás no le hacían caso, y que su novio tampoco, que ujú, ya la había terminado porque no la quería, por ser intensa, sí. por no, pues no, no tener ese valor, no verla valiosa, se desbordaba, le daba la responsabilidad a los demás Ujú. de sus propias emociones. Y que, pues, digamos, ¿no? Y ahorita que lo tocas, no sé, para ti, qué significa o qué significado le darías a la autolesión? Pues es esa parte de hacerte daño a ti mismo, ¿no? De causarte algún dolor o algún daño físico, ya atentando contra tu cuerpo Ujú, o contra tu vida o contra tu salud mental, ¿no? Porque ujú, también viene esa parte, ¿no? De hacerte esa autolesión, de verte, por ejemplo, en un espejo y decirte a ti misma, no, estoy fea, ujú, ¿no? Estoy gorda, ujú, estoy feo, ujú, o no me quiero, ¿no? ujú. Esa parte yo también creo que es importante porque te estás autolesionando, ¿no? Pues para nosotros de manera psicológica tiene una referencia muy grande al hecho de dos cosas. Me hago daño porque me lo merezco. Okey. Y la otra es, me hago daño para que vean que estoy aquí. Ujú, Casualmente las personas que empiezan con esta tendencia hacia el suicidio, este, empiezan desde el hecho de pensarlo.
Sí. ¿no? A lo mejor tú en tu adolescencia y yo en la mía pensamos de, ¿qué pasaría si yo no estuviera, no? Si me Sí, sí, atropellara un sí. coche ahorita. Ujú. Y eso es normal, en algún punto todos lo pensamos. Eso de cierta manera es normal, ¿ok? Pero empezamos así, en cual, bueno, ¿qué pasaría si no estuviera? Posteriormente es un pensamiento más recurrente, en donde, bueno, ¿y qué pasaría si lo hago? Ujú. ¿Y dónde lo haría? ¿Y cómo lo haría? ¿Y Ya a qué es, hora lo sí, haría? ya Ya es es echarle, ¿no? planificado, Otro, ya es, ya así. digamos, ya es ponerle a esa situación un peso más grande, Ajá. en donde ya lo empiezas a planificar. Y la tercera situación, todavía manejable, es cuando empiezan a autolesionarse de Ok. una manera, digamos, superficial, Sí. en donde están pidiendo todavía auxilio. La autolesis es la manera de pedirle a la familia auxilio, Ujú. pedirle ayuda, de llamar su atención, Sí. vamos a ponerlo de esa manera, para que digan, aquí estoy. El, esta parte de la parte suicida se ha transversado mucho. Yo le podría que ya sea normalizado o Ujú, ok. visto como en broma. Decir, esta persona se va a suicidar. No, no hay que tomarlo en broma. Hay Sí. señales como las que te estoy mencionando en donde hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales la persona que tiende a ello ya no avisa, Ujú. ya lo hace. Y en el momento en el que lo hace, pues viene una situación para la familia muy caótica. Te voy a contar una situación muy personal. Un primo lo hizo, un primo se suicidó y es una situación complicada pues para la familia porque empiezan a cuestionarse, ¿no? Ujú. ¿Qué hice mal? Debí de haberle puesto más atención, a lo mejor debí de haber estado con él, lo que te mencionábamos, Sí. ¿no? De esta negación, de esta culpa, de esta ira que se Ujú. mantiene dentro de esa situación en donde no podemos creer lo que sucedió, pero es porque la persona ya no creyó que, este, que era importante. De hecho, las personas que intentan, en este caso, suicidarse, ya no empiezan a hablar, Ok. porque el habla es lo primero que se quita. Ujú. Ya no le encuentran razón a la plática, ya no le encuentran la razón al hablar, porque el dolor es tan grande que ya no pueden. Su autoestima es tan baja y se desvalorizan tanto que ya no Ujú. pueden ver a lo mejor que son importantes, como te mencionaba al inicio, ¿no? Sí. Que su vida es valiosa por el simple hecho de existir. Entonces, ya no lo ven, ¿por qué? Porque esta situación, este conjunto de problemas que no saben manejar, los empiezan a llevar a pues, digamos, a este final trágico. De hecho, hay tres faltas, Luis, que manejamos todos en la vida. Que la primera, desde el psicoanálisis, se llama la privación, Ok. en la cual eh, nos privan de algo que queremos o que pensamos que Ujú. debemos de tener, ¿no? O que no debería de faltar, en este caso, ¿ok? La segunda es la frustración, en donde pues nos causa cierta, digamos, frustración, algo Ujú. que creíamos que nos debemos de merecer o que queríamos merecer y no nos lo dieron. Y la tercera es la castración, en donde nos quitan algo que podría llegar a ser nuestro. Si te Ujú. ponemos en un ejemplo, la privación es algo que no tenemos que deberíamos de tener. Un ejemplo, ¿no? Un niño con discapacidad. Un niño con discapacidad, si tú lo ves, te sorprendes. ¿Por qué? Porque debería de tener a lo mejor su mano, Ujú. a lo mejor su pierna, y no la tiene. A lo mejor un niño no debería de estar en calle porque le falta un hogar. Ujú. ¿Entiendes? A lo mejor a una madre no le debería de faltar a su hijo, porque él falleció. Entonces esa es la privación, ¿no? De algo que no debería de faltar.
Sí. La frustración, como yo te decía, es algo que no tengo y yo merecía tener. Un ejemplo, vamos a poner, imagínate que vas, no sé, ¿no? Que vas a un restaurante y le pides a la persona, no sé, un sándwich. Y ese sándwich, no te lo dan. O te lo dan, pero no como tú lo Ujú. pediste. Te frustras porque tú pediste algo Sí. y en este caso pues, no te lo dieron, no te dieron lo que querías Ujú. merecer. Entonces eso provoca este enojo en la persona, la frustración. En la primera no te dije, en la primera la privación provoca dolor, Ujú. ¿sí? Porque no es algo que deberíamos de tener y no tenemos. En la segunda provoca este enojo porque no que tenemos lo que queremos merecer. Y en la parte de la castración es esta situación en donde son faltas que tenemos recurrentemente, ¿no? A lo mejor a ti te hace falta, no sé, un coche distinto, te hace Ujú. falta a lo mejor una regla en tu casa, te hace falta un poco más de dinero, te hace falta a lo mejor unos tenis nuevos. Y todo esto, a lo mejor te hace falta, no sé, ¿no? Vamos a ponerle en la situación de Ujú. pareja, te hace falta entendimiento de tu pareja, te hace falta ver a tu familia. Y esto, como no sabes si lo vas a tener o no, produce angustia. Ujú. Entonces estas faltas, si no son manejables, son manejadas de una manera correcta, todo eso produce ansiedad. Y la ansiedad, nuestra psiquis no está diseñada para soportar altos niveles de ansiedad. Ujú. ¿Ok? ¿Y qué hacemos cada vez que tenemos ansiedad? A lo mejor azotas la puerta, Sí. a lo mejor avientas la mochila, a lo mejor vas en el tráfico y le pitas Ujú. al de enfrente para que se mueva, o a lo mejor tú te castigas y empiezas a creer que no eres importante, y empiezas a creer que no eres valioso, Y ahí y empiezas viene a esa parte, autocastigarte, y ¿no? De... empiezas justamente a irte a tendencia hacia la depresión. Porque fíjate, hay tres puntos importantes que, que detonan la depresión que son, no sé cómo, bueno, en medicina se le llama comorbilidad a la enfermedad que puede bueno, que puede generar otra o conectarse con Ujú. otra para hacer algo pues más dañino, ¿no? Y es similar aquí en psicología. La comorbilidad son cierta sintomatología que vemos en los pacientes que van generando diferentes, digamos, patologías. Sí. En este caso, el estrés. Cuando tú estés estresado, el estrés es originado como una situación de alerta, en donde te está preparando para responder sobre un ataque. ¿Ok? Te puede preparar para el combate, en donde se te tensan los músculos, la respiración se hace Ujú. más grande, la adrenalina sube, los brazos los brazos se te empiezan los músculos del brazo se te empiezan a tensar, las piernas igual, porque te está preparando para el ataque. Sí. O también para la huida. Bien, es un sentimiento, es un estado de alerta el que te prepara para enfrentar un problema. Pero cuando esa solución del problema no llega, no puedes, a lo mejor, ¿no? Estás estresado porque, no sé, ¿no? Debes dinero. Vamos a ponerlo. Ujú. Y no sabes cómo resolverlo. Tu estrés empieza a subir. Pero cuando ya no sabes cuando no resuelves o no sabes cómo resolver esa situación, tiene conmovilidad con la ansiedad. Ujú. La ansiedad de esta situación es este miedo a lo futuro, al cómo voy a poder resolver esto si no tengo los recursos. Sí. ¿Ok? Y eso viene con el estrés. Entonces, al tener miedo, pues empiezas a angustiarte, Ujú. a preocuparte, a desestabilizarte emocionalmente porque no sabes cómo lo vas a arreglar. Y posteriormente, y si no arreglas esa situación en el momento, viene con comorbilidad con la depresión. Ujú. Y la depresión es percepción, vamos a llamarla, decaída de ti mismo, de una decaída de ti mismo en donde, como yo te decía, no eres valioso, no eres Sí, sí, importante sí, ya y empiezan todo. todas esas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo para poderle dar una solución a esto antes de que llegue a esta situación? La ansiedad
la ansiedad tiene que manejarse de una manera muy, muy curiosa. Ujú. La contraparte de la ansiedad es el placer, ¿ok? Cuando te sientas muy ansioso, sal a correr. A lo mejor porque te produce placer, Ujú. puedes ir al cine porque te produce Sí, hacer placer, alguna algo actividad que te placentero, guste, ¿no? justamente, para descargar todos estos niveles de ansiedad y Ujú. poderlos, poder manifestarlos en algo productivo, en algo que te guste, y ya para poder pensar en una situación así. Porque Sí. cuando tienes todas estas emociones, inclusive con el coraje, con el enojo, no tenemos la capacidad de regularlos todos y nos desquitamos o lo descargamos con las personas que no debemos de hacerlo, con objetos que no Ujú. debería de ser. Por eso es importante que cuando uno esté enojado, no haga nada. Se dé su espacio para analizar la situación, Ujú. para ver que, como yo te decía, ¿no? Hay una razón que el corazón entiende, pero que la razón sí. Sí. Entonces, para pensarla, para analizarla, ir bajando ese coraje. Ujú. En algún momento, de toda tu carrera profesional, ¿sentiste miedo o frustración con algún caso? Así que tú dijeras, híjole. Pues es una situación en donde, ay, al inicio de la terapia o al inicio como terapeuta, la idea es que tienes que ayudar, ¿no? Sí. Tienes que guiar. Y pues no todo se puede, ¿no? En esta vida Ujú. siempre te va a faltar cinco centavos para el peso, Ujú. ¿no? No, no vas a tener todo, no vas a poder ayudar a todos. Y inclusive hay personas en las cuales yo traté y no pude y eso me frustraba. Ujú. ¿Por qué? Porque no me sentía con las habilidades, no me sentía con la capacidad en ese tiempo para poder ayudarlos, para poderlos entender, para Sí. poderlos guiar. No me sentía ni siquiera con esa empatía, ¿no? Que pensamos que la empatía es ponernos en el zapato de los otros, y no, Ujú. es comprender la situación en la cual el otro está viviendo y poder darle digamos, un acompañamiento. Y no me sentía con esa habilidad y eso me frustraba, porque yo no me daba lo que quería merecer, que Ujú. era la satisfacción de un buen tratamiento, Sí. ¿ok? Pero conforme vas pasando el tiempo, te vas dando cuenta de muchas cosas. Una, que no puedes todo, como te estoy Ujú. diciendo. Y dos, que solo se dejan las personas que quieren ser Ujú. ayudadas. Por lo tanto, empieza a bajar ese nivel de, digamos, de frustración, de ansiedad, de estrés, Si te empiezas a a relajarte relajar, ¿no? para entender Ujú. que, pues si tú también no estás bien, las otras personas no pueden estar bien si Sí, tú de porque que no te no las ayudan. puedes ayudar, Sí, no de la manera que justamente, tú ¿no? quieres. Ahora, ¿tú qué consideras que exista o tú consideras que todavía existen estigmas sociales sobre la salud mental y el suicidio? Pues, mira, la verdad es que yo podría decir que el suicidio se ha incrementado y Okey. que muchas veces se ha manifestado en cuanto a las otras personas de es que eres débil, es que Ujú. ¿cómo puedes pensar eso? Eso es de personas cobardes. Entonces, todo ese estigma o esa carga cultural que tiene el suicidio, pues es trascendental para poderlo entender de una manera distinta. Más que verlo como una debilidad, es como un rito de, bueno, esos intentos, porque el Ujú. suicidio es cuando está culminado, ¿no? Esos intentos de suicidio, esas faltas a lo mejor, de hacer tus actividades favoritas, esas ganas de estar todo el día acostado sin hacer nada, esas faltas de apetito, esa irritabilidad, todo ello son alarmas o son signos de alerta para que la persona pueda ser ayudada. Te está Okey. pidiendo de una manera silenciosa Ujú. auxilio. Me parece muy similar a como cuando un niño se enoja, Ujú. ¿ok? Detrás de la depresión, Luis, viene un gran coraje, viene un gran enojo. Y como te digo, eso me hace recordar cuando un niño se molesta. Un niño cuando se enoja, un niño pequeño cuando se enoja no te dice estoy enojado. Te ignora, se da media vuelta y se va. Ujú. O avienta el plato, Sí, o hace no una sé, o hace una rabieta, ¿no? rabieta. Ujú. ¿Por qué? Porque a esa emoción no le puede poner habla. Sí. No le puede poner en palabras.
¿ok? Porque no sabe qué es todavía. No tiene esta gestión emocional, que para tener un buen amor propio tienes que tener una buena gestión emocional. Pero no, el niño no le puede poner palabras a la situación en la cual se siente. ¿Y qué hace? Mostrarlo de una manera conductual, haciendo una Ujú, rabieta, vamos a ponerlo así. Y es lo que hace una persona con esta depresión. Lo manifiesta no solo, no con palabras, no le dice estoy deprimido, ujú, sino lo manifiesta con estas ganas de no hacer nada, con este enojo constante, con esta frustración constante, con esta pérdida de apetito. No, que esta ya parte es más ujú. fisiológica, ¿no? Porque nuestro, vamos a ponerlo así, si lo puedo ejemplificar, nuestro cerebro es como un foco de 100 watts, ¿no? Ese foco de 100 watts, cuando tienes una estabilidad emocional, tienes esos 100 watts. Sí, Pero cuando estás en depresión, esos 100 watts mm, ya no los ya da. Ya da disminuye, un ¿no? 50. Ajá, vamos a ponerle, da un Sí. 70, un 50 y un 20. Hasta que pues el foco se apaga y ya se Ujú, llegó esa situación a lo mejor un tanto pues caótica, ¿no? Que es el suicidio. Entonces lo manifiestan de esa manera conductual, por eso te digo que es referente como un niño, en ujú, donde todas sus conductas te van dando una idea de cómo, de hacia dónde va, de qué tan grave o no tan grave sea la depresión que ujú. pueda llegar a tener. Ok. ¿Tú qué crees que sea lo que falta o urge cambiar en ese aspecto, de la salud mental y como sociedad? Pues creo que lo que haría falta cambiar es aprender a vernos a nosotros mismos como personas valiosas. Como Ok. yo te decía al inicio, la mejor manera de poder combatir nuestras Ujú, enfermedades, inclusive la diabetes, este, inclusive hay estudios que generan al cáncer o ven al cáncer no como una situación propiamente emocional, pero que ujú. también se desencadena de ahí. Sí. También algunos problemas de hipertensión, Ujú, gastrointestinales, todo ello se puede evitar si nosotros empezamos a reconocernos como personas valiosas y con ese amor propio. ujú, ¿Por qué? Porque empezamos a crecer desde otra perspectiva, en donde nosotros, como yo te dije, un poco de egoísmo es bueno para vivir con sanidad. Oye, si no te lo dije, te lo digo en ese ujú, momento. Por eso el amor ujú, propio incluye la imposición, o la posición o el poner límites. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar estables. Algo que no nos gusta, poderlo limitar y decir, hasta aquí no pasas porque a partir de aquí me lastimas. ujú, ¿Ok? Y eso, darle a entender a una persona que es valiosa con un acompañamiento, no psicológico, sino desde casa. ¿Ok? Desde fomentarle que es valioso, fomentarle que puede hacer las cosas de una manera bien, de una manera correcta y que si se equivoca, no pasa nada, que de los sí. errores aprendemos, Ujú, porque tenemos muy estigmatizado esta parte del exitismo, de que debemos de ser unas personas exitosas y que como yo te decía, a partir del éxito existe uno, ujú, ¿no? A sí. partir de que nosotros existimos, existe el éxito de nosotros. Ajá. Entonces, cuando quitemos esta parte exitista de la sociedad en donde pues se reconocen tus éxitos y a partir de ahí vales, vamos a poder a tener esta situación, Ujú, digamos, benéfica para la salud mental, mm, ¿ok? ok. En donde nosotros seamos prioridad como Ujú, personas, sin menospreciar al otro, sí, ¿no? sí, sí. Sin llegar a decir, ¿sabes qué? Tú eres menos, ¿no? Sino en donde yo pueda pedir una disculpa, poder llegar a sentir esta situación, no vulnerable, sino esta situación de aceptación de los errores sin sentirnos mal con nosotros mismos o sin Ujú, sentirnos menos, ¿ok? O ponernos en primer lugar sin sentirnos mal a nosotros con nosotros mismos, ujú, porque eso es lo que pasa actualmente. Yo creo que ponernos a veces en primer lugar nos hace dudar, inclusive pensamos que la otra persona se va a enojar por ponernos a sí. nosotros en primer lugar y no debería de ser así, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, pongo en este caso, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu hijo o la otra situación de tu trabajo? Ujú, Pusiste prioridad tu bienestar y el de tu hijo
y la otra persona se pudo haber enojado, ¿no? Pero Sí. no es lo indicado. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos esta cualidad de ser egoístas. Ujú, Y eso no es malo siempre y cuando sea con ese equilibrio, ujú. ¿ok? Ahora, ¿te ha tocado vivir alguna anécdota divertida que tú recuerdes así que con mucha gracia? Que digas, me pasó con un paciente y me pasó esta situación graciosa, ¿no? Pues es que más que graciosa, yo lo veo como una parte de alegría. Mira, hace mucho cuando estaba haciendo mi servicio social, llegó un chico con parálisis cerebral. Ok. No, no tan grave, pero sí, pues sí, vamos a ponerle moderado. Ujú, En donde pues podía caminar, podía hablar, podía hacer ciertas actividades, pero le daba miedo ujú, subirse al camión, se sentía inseguro de sí mismo, no, no tenía esa eh, fortaleza, digamos, emocional para hacerle frente a las situaciones adversas. Eh, Vamos a ponerlo así, ¿no? No tenía este reconocimiento de sí mismo porque pues no le gustaba cómo estaba, por la sí. condición que tenía. Entonces, pedir el camión para él pues era pues algo, lo relacionó con algo feo o algo, digamos, denigrante porque se subía al camión, pero pues le tenían que ayudar a veces y no quería ayuda o quería hablar, expresar algo y no se le entendía del todo y le tenían que traducir para que le entendiera y eso, pues, Ujú, como yo te decía, te priva de algo que debería de tener y eso causa dolor. sí. Entonces, conforme fueron pasando las terapias y dándole, como yo te decía, esta parte en donde tú eres valioso, es que la condición de una parálisis no te define, tú eres una persona, digamos, con su propia personalidad, etcétera, empezó a tener digamos, este crecimiento Ujú. y esta satisfacción al poder pedir el camión, al poder hablar sin Y empezó a hacer pena. ya cosas. Empezó a hacer Ujú, varias cosas que a lo mejor al inicio le daban pena, le ujú, daban cierta, pues digamos, vergüenza al ujú. hacerlo. Y eso causó cierta satisfacción. Causó, al menos a mí me causó alegría verlo poder hacer ciertas actividades que a lo mejor no antes no hacía de la Sí. manera, digamos, prejuiciosa Ujú, que él tenía. Es padre ver cómo va evolucionando tu paciente, cómo vas guiándolo, cómo va él esa guía para que entienda las cosas de una perspectiva diferente. Porque a veces creemos que la realidad solo es una y la realidad son diferentes conforme la persona las va ujú, viviendo, ¿ok? No es la misma realidad mía que la misma realidad tuya o que la realidad tuya. Pueden llegar a empatar en ciertas circunstancias, ¿no? ujú. Pero tu realidad y tus vivencias es una y como tú las atravesaste de una manera distinta, al igual que yo. Sí. Entonces, esa realidad puede convertirse o puede manejarse de diferentes maneras para que el paciente entienda que a veces no es su culpa, que tiene que a lo mejor verse a sí mismo, que tiene que a lo mejor dejar a su pareja, Ujú, que tiene que a lo mejor ponerle límites a su pareja, a lo mejor que tiene que entender que pues tiene que controlar sus hábitos para tener una buena estabilidad no sé, ¿no? Médica, o en ujú. este caso biológica, este, que a lo mejor tiene que aprender a relacionarse con las personas para que no le dé miedo el hecho de que la vayan a criticar, no la vayan Ujú. a criticar. Eso es toda esa guía hacia un paciente es muy satisfactorio o al menos es muy provechoso para mí, pues digamos me llena de alegría ver cómo un paciente le podemos decir te das de alta. Y es que a veces Que ya pensamos que la está psicología, recuperado. Ajá. ajá, pensamos que la psicología es ya te libraste del problema y ya, se acabó, Sí. ¿no? Ya no lo tienes, no. La psicología te indica vas a seguir teniendo puede llegar a tener ese mismo problema o más relacionados a la sintomatología que Ujú. tienes. Un ejemplo, ¿no? La ansiedad, pues te provoca temblores, angustia, pensamientos rumiantes, en donde pues a lo mejor no lo voy a poder hacer, y es que cómo, no me siento capaz, Sí, sí, etcétera, ¿no? sí.
y lo que hace la psicología es que te da las herramientas para que afuera lo puedas enfrentar. Ujú. La psicología no está relacionado, no lo hemos visto como la parte de la felicidad, ¿no? No te garantiza esa felicidad que al salir dices, uy, ya, no, me libré de todo, no. Ujú. Te da esa herramienta para que lo puedas enfrentar ahora tú solo. Ahora, viene aquí esta parte en donde tú nos recetas una canción que te haya marcado, una canción que te haya acompañado en momentos difíciles, que digas, híjole, de esta canción me acuerdo muchísimo, Ujú. o es muy alegre, pero para mí fue muy triste, o era muy triste y se volvió alegre, ¿no? Uy, pues es que me la pones complicada con una canción. Ay, pues es que hay una canción de una película Ujú. que para mí es una situación que muchos hemos vivido, ¿no? Es una canción que se llama Sigo aquí de Axel Ubago, de Alex Ubago. Esa canción habla sobre un chico que pues fue abandonado por su padre y pues alguien más le está enseñando Ok. a cómo debe de, o cómo, bueno, toma esta parte patriarcal Ujú. o esta parte a lo mejor de padrastro para Sí. poderle enseñar nuevas cosas. Y él se revela, dice que no quiere seguir sus instrucciones, pero que está aquí como una persona vulnerable. Ok. Y que pues conforme va pasando el tiempo, eh, pues va aprendiendo a que pues es importante para él. Esa canción es muy bonita, de hecho, te digo, es un soundtrack de una película, Ujú. está muy buena la película, pues sí, y esa es una de las películas que a mí me llena mucho en cuanto a sí, la parte psicológica, porque habla de muchas situaciones que como tú dices, ¿no? A Ujú. veces sentimos este abandono, a pesar de que no esté, Sí. y que de que no sea realmente un abandono, pero lo sentimos así y que podemos transformarla. Ujú. No sé si te molesta el que te diga la Sí, ¿cuál película, se es? llama El Planeta del Tesoro. Ok. Está muy genial, que habla de esa situación en donde este chico pues lo abandona su padre Ujú. y pues empieza a ser rebelde, a no hacer caso, a meterse con la Ujú. autoridad, a tener problemas viales Ujú. y que se va a se va a un viaje, a una aventura y encuentra a alguien que le enseña a ser productivo, a manejar sus emociones, a ver qué es valioso, a ver que realmente puede hacer las cosas de una mejor manera, a que su vida tiene un motivo. Y es muy bonita esa canción junto con el contexto que viene. Ok. Ya para cerrar nuestro episodio, me gustaría que les dejaras un mensaje a las personas que están pasando por un momento, pues, muy oscuro de su vida y, pues, también tú como profesional, una invitación a cuidar, sus emociones y hablar sobre pedir ayuda, porque muchas veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, que si van que no les dé miedo pedir ayuda. El pedir ayuda no es muestra de debilidad, es muestra de una gran fortaleza. Como Sí. yo te decía, me preguntaba sobre un estigma de la psicología, ¿no? Eh, o cómo se ve la psicología. Yo te decía que también bueno, algo que no te mencioné y que a veces la psicología se ve para las personas débiles. Ujú. Y yo creo que son para las personas más fuertes, porque enfrentarse a uno mismo no es fácil. Ujú. Ver sus debilidades y poder afrontarlas, digamos, ¿no? Ver nuestros demonios y enfrentarlos no es nada fácil, porque te encuentras con ciertas cosas de ti mismo que no, a lo mejor no conocías. Sí. Por lo tanto, yo les pido a la audiencia y a los chicos que requieran apoyo que lo hablen, que lo Ujú. expresen, que empiecen a valorarse como una persona importante en esta sociedad y en su propia Ujú. vida. Que se den cuenta que, pues, el dolor a lo mejor, pues siempre vamos a vivir con él en diferentes aspectos,
pero que puedes vivir con él de una manera sana, Sí. ¿ok? Porque la felicidad, porque muchos buscamos dentro de la terapia el hecho de poder librarse y poder ser feliz, pero que la felicidad no es esta alegría, esta emoción, digamos, de éxtasis que nos refiere a lograr algo. Ujú, Yo creo que la felicidad es esta conversión entre el presente, el pasado y el futuro, en donde solo existe el momento ujú, y que a través de ciertas tristezas puede existir una parte feliz. sí. Que no les dé miedo el hecho de buscar, de encontrarse consigo mismos, porque la persona con la más importante son ellos. Ujú, Que si quieren conocerse, si tienen esta sensación de que no valen, se acerquen a alguien, a un profesional y puedan, digamos, ¿no? En esta parte, eh, platicárselo con la confianza, sabiendo que pues todo esto es confidencial, solo se queda entre el terapeuta y el paciente, ujú, que todo esto va a ser una manera más sencilla de sentirse mejor, de poder vivir con su dolor, de poder a lo mejor saber quiénes son, de poder tener unos hábitos nuevos, de poder a lo mejor dejar una relación tóxica, ujú, que realmente se atrevan a ser valientes y puedan acercarse a los psicólogos que tengan más cercanos para poder hablar sobre las situaciones que viven. Que ujú. no les dé miedo el hecho de exhibirse y que, digamos, y que develen todas las situaciones en las cuales se encuentran, porque creo que para poder sanar hay que entender primero la emoción y entender primero la situación. Y si entendemos todo eso, podemos transcurrir la vida más o menos de una manera medianamente sana. No, pues sí es un tema muy, muy delicado y es un tema muy extenso. Yo creo que nos aventaríamos aquí horas y horas y horas platicando sobre eso. Te quiero agradecer por haber estado aquí, No, por gracias a ti. habernos contado tus experiencias y habernos pues orientado un poco y conocer un poco más sobre temas que a veces son desconocidos, ¿no? O no son tan desconocidos, pero que no se tocan, no se tocan y por miedo a qué pensar o qué dirán, ¿no? Justo, ¿no? Ese tabú de a lo mejor me van a ver débil, me van a ver, Sí. a lo mejor, ¿no? Pues menos, me van a hacer burla, Ujú. se van, no sé, ¿no? No me van a creer, van a decir que pues, estoy loco, Sí, 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 ¿no? algo. Toda esa situación, digo que pues últimamente, a pesar de que siento, bueno, yo he visto que hay una crisis emocional, ¿no? Una crisis de salud mental, creo que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Pero pues aún prevalece ciertas circunstancias en las cuales pues no nos da miedo expresarnos, Sí. nos da miedo entender la situación porque pues nos vemos a veces vulnerables y es que justamente, ¿no? Algo que no mencioné y ahorita me voy a permitir mencionarlo, es que todos somos vulnerables. Ujú, Todos somos vulnerables, todos tenemos esta vulnerabilidad, nadie es completamente reforzado para poder vivir de una manera a lo mejor temeraria y decir, a mí no me pasa nada, ¿no? ujú. Yo puedo con todo, ¿no? Sí. Todos llegamos a ser vulnerables y cuando entendemos que esa vulnerabilidad es fortaleza para poder salir adelante, podemos cambiar la perspectiva de de cómo se tiene la psicología. Sí, pues Toño, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti por haberme invitado. Este es un pequeño presente que te vamos a dar de parte Muchísimas de gracias. un servidor y la producción de En Primera Línea. No, muchas Espero te gracias. guste, ¿no? Y agradecerte nuevamente por estar aquí, por habernos regalado un poco de tu tiempo y Ujú. de toda tu experiencia. No, pues a ¿No? ti por haberme invitado y por darme este espacio para poder compartirles Cuando esto. gustes, está abierto para que nos vengas y nos cuentes otras experiencias más, otras anécdotas que traes, porque traes un buen, y poder compartir contigo esa parte. Muchas gracias, No, de de qué a verdad. ti. En serio, muchísimas gracias. Muchas gracias, audiencia, por haber estado en un episodio más. De verdad que son temas muy sensibles. Si tú estás atravesando por un problema difícil, hay líneas de ayuda.
Aquí psicólogo Antonio ya nos va a dejar ahí sus redes sociales, su contacto, por si tienen algún un problema, lo vamos a dejar en la descripción del video, su contacto para que si tienes algún problema el que tengas, puedas acudir a él, y si no, no necesariamente es con él, o sea, busca ayuda. A veces la familia también es el mejor aliado en esta parte. Háblalo, exprésate, no tengas miedo, siempre es bueno y no cruces, trata de evitar de cruzar esa línea porque son líneas muy delgadas. O si tú que estás viendo que alguien de tu familia, algún amigo está atravesando por momentos difíciles, no dudes en buscar ayuda para él o en decirle que necesita esa ayuda. Hay mucha información en internet, muchos números de ayuda en los cuales los vamos a dejar aquí en la descripción. Pues muchas gracias audiencia por habernos escuchado. No se olviden de dejar su like, suscribirse y pues este contenido, seguimos creando contenido para ustedes, contenido que sea agradable y contenido que llame la atención. Hasta luego, muchas gracias y hasta el próximo episodio.